Bienvenidos amigos a un encuentro más en Tengo un mensaje para ti. Este es mi canal que lo he dedicado a que tengamos unas charlas amigas desde el corazón, desde la razón, donde todos podemos expresar nuestros pensamientos y dar nuestras opiniones, así como yo doy las mías. Como todos somos seres libres y vivimos en un estado de derecho democrático, pues es uno de los derechos que nos asiste. En el día de hoy quisiera hablar sobre los sindicatos y sobre la Iglesia y sobre su preponderancia en el Estado, en nuestro Estado. Los sindicatos, comencemos por ellos, los sindicatos son asociaciones de trabajadores que se han llevado a cabo para defender los derechos de los trabajadores, de todos los trabajadores, ¿verdad? Se supone que son asociaciones dedicadas pura y exclusivamente a la defensa de todo lo que son los derechos que les asisten al trabajador, las condiciones laborales adecuadas, un salario adecuado, los derechos a trabajar dentro de determinadas condiciones. Pero acá incide un factor que es preponderante y que yo creo que en nuestro país debería ser modificado, no solo a efectos de que es lógico que sea, sino porque es el detonante de que no pueden ser totalmente imparciales los sindicatos. Los sindicatos no deben de ser, deben de ser objetivos, no deben de ser parcializados, ni cuestionados, ni teledirigidos. ¿Qué pasa? Los sindicatos en este país, al igual que la Iglesia, por eso que quiero hablar de los dos, reciben determinadas partidas de dinero, ¿vale? Para su desarrollo, para su fomento, y eso no está bien. Los sindicatos deben de ser autónomos. Los sindicatos, al igual que la Iglesia, deben ser financiada con las cuotas de las personas, de sus afiliados, ¿verdad? Y con ello subsistir, como es en muchísimos países del mundo. A ver, que yo conozca, solamente creo que aquí reciben dinero del Estado. Cuando alguien recibe dinero del Estado, está sujeto moralmente a determinada lealtad hacia quien le roba el dinero. Y por eso yo creo que son los fallos que hay en este país. Hay muchos sindicatos, muchísimos sindicalistas. Dentro de los dirigentes sindicalistas los hay quienes se la juegan por el trabajador y quienes les da igual porque perciben beneficios extras. Yo personalmente las experiencias que tengo con los sindicatos no ha sido buena, ninguna. Ni cuando, como les comenté, ni cuando trabajé en el metro, que nadie quemó una vara por mí. Solamente hubo un sindicato, el sindicato único del metro, que se preocupó por buscar una solución, por intentar reconstruir y lograr opciones, pero fue el único. Tengo mi experiencia desde la parte sindicalista de haber sido sindicalista en Uruguay, de haber sido tesorera de un sindicato. Acá no es como allí. Allí no se percibe dinero del Estado, nadie nos da partidas para solventar, para financiar. Pero acá, aparte de recibir esa partida y de tener moralmente determinado beneplácito para con el Estado, no es totalmente lo que se puede decir un sindicato. ¿Por qué? Porque si partimos de la base de que perciben dinero, de que además están expuestos a determinadas tentaciones, como es el caso que ha pasado,
de los seres fraudulentos en Andalucía, en los que los sindicalistas se han visto involucrados. Nos estamos dando cuenta que hay un fallo ahí también. Un fallo que se debe de solventar, de solucionar. Los sindicatos, cuando pelean, negocian, como queremos llamarle, los convenios con el gobierno y con la patronal, pues no son libres. No son libres porque le deben determinada obediencia. De hecho, hay sindicatos, hay sectores de trabajadores que llevan años negociando sin lograr un acuerdo. Personalmente me pasó a mí cuando trabajaba para una empresa de la Fundación 11, el sindicato que había allí, pues no englobaba tampoco a todos los empleados, a quienes pertenecíamos al Centro Especial de Empleo. Pues nos dejaron de lado ante la presencia de un ERE. Nosotros fuimos olvidados, los grandes olvidados. De hecho, llegó al final de la campaña en la que trabajábamos y estuvimos una semana a la deriva, una semana que nos fueron concediendo 1, 2 días, 3 días de vacaciones pagadas porque no sabían qué iban a hacer con nosotros. No nos podían reubicar porque no tenían sitio aparentemente y tampoco nos ofrecían retribuirnos de la misma manera que a los que fueron al ERE, ni tampoco nos ofrecieron la garantía de poder integrarnos a la nueva empresa. Los sindicatos no pelearon lo nuestro, ¿no? Se lavaron las manos y eso no está bien. Yo era de UGT, yo pagaba mi aportación por UGT. A mí no me hicieron, no me ayudaron nada, en absoluto. Por supuesto que no soy más de PP, ¿no? Pero nombró UGT y compañeros que eran de comisiones obreras o de CGT. Y era lo mismo, fue lo mismo. Yo me remito a la experiencia de vida. Cuando opino sobre algo, opino sobre lo que me pasó a mí y sobre lo que yo veo, lo que considero que está mal. Y yo veo que los sindicatos no son leales, les falta lealtad hacia el trabajador. Entonces venden los convenios para con la empresa, se plegan más, se vuelcan más al lado del empresario que en realidad en defender los derechos de los trabajadores. Esa es una de las cosas que yo considero que están mal. Considero que se autofinancien con sus propios fondos. Entonces, al no recibir del Estado, no le debe nada al Estado. No le debe pleitesía, ni ningún tipo de concesión. Y si hablamos del tema de la iglesia, pues es un poco más de lo mismo. Desde el punto de vista de que vivimos en un país laico, de libre culto, lo que quiere decir es que yo soy católica, pero usted es musulmán, o de repente es de los testigos de Jehová, o de cualquier otra religión evangelista. Y eso está reconocido, es libre, la creencia es libre. Como es libre, entonces el Estado no tiene por qué destinar una partida fija en cada presupuesto para la iglesia. La iglesia es un templo de fe, es un templo religioso. No tiene nada que ver con la política. Sin embargo, en este país mete sus naricitas en todo, opina de todo, tiene su influencia. De hecho, las iglesias en general, no hablo solamente de la católica, las iglesias en general están exentas de pagar el IBI y otros tributos. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen que pagar exactamente igual que todo el resto de la ciudadanía. No tienen por qué tener concesiones.
tienen su personalidad jurídica, tienen sus propiedades, pues entonces, al igual que cualquier otra persona, deben de hacer frente a la responsabilidad de pagar sus impuestos. No tienen por qué tener la concesión de estar exentos, no, porque la Iglesia Católica es un tema bastante escabroso, por cierto, ¿eh? Y ojo que yo soy católica, pero soy católica de fe. Yo creo en Dios, creo que existe un ser superior, pero no creo en la Iglesia que están llevando los hombres, porque en definitiva la Iglesia la están llevando los hombres, y los hombres como tales son imperfectos, tienen sus ambiciones, su sed de poder también. Es un poco como si fueran políticos dentro de la Iglesia. Bueno, no es que sea un poco, que son políticos dentro de la Iglesia. Según el Papa que esté de turno, que sería el presidente de turno, es como se lleva la Iglesia. Personalmente, el Papa que está actualmente me encanta. Me encanta porque lo veo más humano, más terreno, más preocupado por la gente. Pero falta mucho aún para eso. La Iglesia ha quedado retrotraída en el tiempo, en tiempos ancestrales. La Iglesia no ha evolucionado y hay mucha hipocresía dentro de la gente que lleva adelante la Iglesia. Hay hipocresía si nos miramos, por ejemplo, cuando se creó la píldora anticonceptiva, uno de los primeros inversores fue la Iglesia Católica. ¿Cómo es posible que si la Iglesia está pregonando que no se puede abortar, que no se puede sesgar una vida porque desde el punto de vista que está concebido es una vida? ¿Y cómo es que entonces invierte en anticonceptivos? Como que se contradice un poco, ¿no? El tema del aborto es un tema también muy escabroso. La Iglesia puede opinar de cosas religiosas, pero se está apartando muchísimo de lo que es, de lo que fueron las bases de la Iglesia. Jesucristo le dijo a Pedro: sobre esta piedra edificarás mi iglesia. Sí, pero Jesús era una persona humilde, que andaba descalzo, que no tenía vestiduras tejidas en oro, con hilos de oro. Era una persona que sacó, expulsó del templo a los mercaderes de entonces. Es una persona que se caracterizó por la solidaridad, por repartir pan, por repartir comida. ¿Lo hacen hoy en día? Sí, hay instituciones que sí lo hacen. Pero a esas instituciones, como es el caso de Cáritas, la Iglesia o los dirigentes de la Iglesia los machacan, porque ellos sí están viendo lo que es la realidad, lo que se está viviendo, la crisis que hay, el hambre que hay. Sí que lo ven. Nadie mejor que ellos. De hecho, una etapa de mi vida muy dura, más dura que la de ahora, yo fui beneficiaria de Cáritas. A mí Cáritas me ayudó con alimentos, me ayudó con ropa, me ayudó pagándome el alquiler. Y le estoy eternamente agradecida. Pero aparte de mi persona, de mi caso, había muchísimos casos, había muchísimas personas. Y hoy hay más, muchas más. Entonces Cáritas tiene el sartén por el mango, porque es el reflejo de lo que se está viviendo, de la realidad que se está viviendo. Ellos más que nadie lo saben. Ellos dan de comer, ellos dan asistencia jurídica y médica. A mí personalmente, como estaba en una depresión muy profunda debido a los factores económicos, laborales y personales que estaba padeciendo en ese momento, a mí me asistieron. Yo hice 1 año y medio de terapia con una psicóloga en Cáritas, a quien estoy muy agradecida porque me ayudó muchísimo a comprender muchas cosas, y también con un psiquiatra, con un médico. Y si tengo
todos los papeles en regla los tengo gracias a Caritas, porque fue Caritas y su servicio jurídico de abogados que me ayudaron a obtenerlo. Por eso yo en ese aspecto defiendo a Caritas. Pero la iglesia, los grandes dirigentes de la iglesia, los tratan de mentirosos cuando ellos publicitan los datos realmente de la pobreza, de la situación que está viviendo el país. Me parece ridículo que lo hagan, porque nadie mejor que ellos lo sabe. Los obispos, arzobispos, cardenales viven en condiciones realmente lujosas. Se habló del piso del obispo de aquí, de Madrid. A ver, Jesucristo no tenía una casa lujosa, Jesucristo no tenía un palacio, de hecho no tenía ni una casa. Para algunas cosas ha evolucionado la iglesia, para otras parece que no. Se ha quedado en el tiempo y se aprovecha de su condición preponderante en este país, percibiendo dinero del Estado que podría ser destinado a otras cosas, con el cual se ha enriquecido. También se queda con propiedades de la gente. No es que se queda, es que las incentivan. Y también hablo sobre lo que yo he visto. Los incentivan a que dejen sus pisos a su nombre. Yo conocí una señora mayor, que no tenía a nadie o tenía un sobrino, no recuerdo bien, y la iglesia la incentivó de tal manera para que le dejara el piso. Todas esas propiedades que la iglesia va consiguiendo, va logrando, esas propiedades están exentas de pagar IBI, de pagar impuestos, y eso no es así, porque ellos aparte se están lucrando de eso, se están enriqueciendo. Entonces es como si fueran una empresa más. Y no creo yo que eso sea equidad, no creo que sea igualdad. La iglesia tiene que pagar como pagamos todos. Si hablamos del aspecto religioso, yo creo que la iglesia, o mucha gente, o muchos de sus sacerdotes, muchos, no digo todos, porque conozco sacerdotes o curas, párrocos, como ustedes quieran llamarles, que son un amor de personas, que realmente predican y son dignos representantes de Cristo en la tierra, pero hay muchos que no lo son así. No lo son quienes unos escuchan los informativos o leen los periódicos, declaraciones realmente faltas, carentes de calidad humana, destratando a la mujer en su condición de mujer, destratando a los niños, los casos de pederastía. Pues no va muy bien eso, Hay cosas que se tapan. La iglesia está llena de tabús, de temas que no se pueden hablar, de cosas que han quedado escondidas en la historia. Y todo eso debería de sanearse, y por eso quizás está perdiendo tantos fieles la iglesia, ¿no? Para creer en Dios no es necesario vestir santos, ser beata y estar continuamente en la iglesia, no. Yo creo en Dios, y creo que Dios está en todas partes. Y rezo cuando siento que debo de rezar, que son casi todos los días, pero no preciso de la iglesia rezar. No preciso la hipocresía de sentarme, marcar presencia en la iglesia, sentarme en el primer banco o ir en misa. Y cuando salgo, después que acaba el rito, olvidarme y ser hipócrita, ser materialista, ser egoísta. Y decir, predicar lo contrario a lo que se supone que son los principios fundamentales de la iglesia. La iglesia debe de evolucionar en el divorcio, por ejemplo. El divorcio es que debe reconocerlo, porque nadie tiene por qué estar atado a cadena perpetua durante toda la vida a una persona que por ahí te maltrata psicológicamente o te maltrata físicamente, o no te asiste, o no te reconoce, o no te respeta, o simplemente porque el amor se murió, porque el amor también se muere.
la Iglesia debe dejar al libre albedrío de las mujeres la elección de si quieren abortar o no. Principalmente estoy en contra del aborto, pero es una condición mía, es una convicción mía. Yo creo que todas las mujeres somos dueñas de nuestros cuerpos, ¿vale? Yo defiendo la vida, defiendo los niños, porque los niños son el futuro de todo. Los niños son víctimas, siempre lo han sido, inocentes de todo. Siempre han cargado sobre sus pequeñas espaldas lo que es el dolor de las consecuencias de los adultos, ¿no? De las decisiones de los adultos. Pero considero que en caso de una violación, por ejemplo, de un embarazo no deseado, pues, y por razones físicas, por razones médicas, el aborto es libre. Las pequeñas, las niñas, me refiero a niñas, a chicas de menores de edad, ¿no? Que quedan embarazadas, pues deberían decidir ellas, con el permiso de sus padres, por supuesto, porque un hijo es un ser humano, es un ser vivo, es una persona de la que hay que ocuparse, y muchas veces esas niñas no tienen medios para hacerlo. Entonces después ahí empiezan todos los tejimanejes de las adopciones, todos los negociados de las adopciones, que ya los hubo acá en muchos casos, lamentablemente en muchos casos. Familias que se desmembraron, se comerciaron un poco con esos niños en una época un poco oscura de la sociedad. Hoy por hoy se siguen buscando padres que buscan a hijos, hijos que buscan a padres. Y no es justo tanto sufrimiento gratuito. Y a lo que iba, por eso esta charla de hoy la titulé Sindicatos e Iglesia, o Iglesia y Sindicatos, como quieran llamarle. Tenemos que partir de la base de que tienen su personería jurídica y de que deben ser igual que cualquier otra institución, deben de pagar exactamente los mismos y no percibir beneficios del Estado. No tiene que haber partidas para ellos, ¿vale? Yo creo que todos estaremos de acuerdo en eso. A ver, son dineros públicos que van destinados a cosas privadas, que son privadas, no son públicas, que deberían de ponerse en otras, esas partidas destinadas a otros factores de la sociedad, a otras cosas de la sociedad, que sí se necesitan muchísimo. Pero esperemos que el nuevo gobierno logre poner un poco de orden en este gran desorden que estamos viviendo, ¿no? Porque hemos visto que el dinero público, el que se nos estirpa de los sueldos, que es un porcentaje muy grande, va destinado a cosas que no son lo que deberían ser. Por ejemplo, tenemos los descuentos que se nos hacen sobre la nómina y que van a la financiación del Estado, que está perfecto, porque así se financia el Estado, si no de otra manera no se podría. Pero lo que no está bien es que se destinen a cosas como, por ejemplo, a rescatar bancos. Los bancos son entidades privadas. No tenemos por qué rescatar los bancos. Máxime cuando ese dinero después no lo devuelven los bancos. La Caixa de Cataluña fue rescatada por 12.000 millones, creo, y fue mal vendida al BBVA, a otra entidad bancaria, por poco menos de 1,5 millones. ¿Dónde está el saldo? El resto, la diferencia. Lo perdemos, lo tiramos. Estamos tan bien de dinero, somos tan solventes y lo tiramos. CAM fue rescatada también por el Estado, por dinero nuestro. Y se la vendieron al Banco de Sabadell por el precio simbólico de 1 euro.
Y hay muchas más. Y todo es dinero que han despilfarrado nuestro dinero. El dinero de nuestros impuestos es dinero de todos, no es de los políticos de turno. No. Eso es lo que financia el país. Y si estamos despilfarrando dinero en rescatar bancas, en sindicatos, en iglesias, porque a ver, eso que hay con la Iglesia Católica, de repente la tendrían que, de seguir existiendo, tendrían que exigirle al resto de las iglesias que hay en el país. Si partimos desde la base de que vivimos en un país laico, pues entonces, ¿no? Es así. Y otra cosa, el despilfarro que hay en cuanto a los dineros que perciben todos los políticos. Para empezar, hay un montón de cargos políticos que podrían ser quitados. Los políticos no hacen aportaciones a la seguridad social. Y encima, cuando trabajan, cuando acaban su función, 4 años, ¿qué es lo que hacen? Se van con una pensión vitalicia. Estamos hablando que los trabajadores tienen que tener por lo menos 30 años de servicio. Y 65 años o 67 años de edad. Y esta gente se va a trabajar porque ya van digitados, con un puesto digitado, a empresas privadas, a ganar dinerales. A ver, los puestos políticos primero no deben de ser vitalicios, los salarios menos. Los pluses y todos los beneficios que reciben tampoco. Deben de ser más humildes, más accesibles a lo que es la realidad social y económica de nuestro país. ¿Para qué queremos tantos ayuntamientos? Tenemos instituciones que están duplicadas. Las diputaciones, ¿para qué existen? ¿Cuál es el cometido de las diputaciones? Están duplicadas. Entonces hay que hacer una gran reforma, y una reforma constitucional también, adecuarla a la realidad. No sé, creo que es un tema que les puede interesar a todos, ¿verdad? A lo mejor les ha aburrido un poco, pero es que realmente cuando escuchamos las cosas en los noticieros o leemos las noticias en los diarios, yo personalmente siento mucha impotencia, siento mucho coraje, porque hay mucha gente que ha traspasado los umbrales de la pobreza, mucha gente que está pasando necesidades, mucha gente que come de los contenedores, que se pelean los contenedores de los supermercados al final del día para llevarse un alimento a su casa, los alimentos caducados. Hay mucha gente que duerme a la intemperie, mucha gente que ya no tiene más recursos de ningún tipo, hay mucha gente que ha muerto por estos sinsabores de la vida. Y el Estado tiene la obligación de mantener el estado de bienestar de todos. Hay derechos que nos asisten y que están en la Constitución, como es el derecho a la vivienda, el derecho a un trabajo digno, a recibir un salario acorde que nos permita una subsistencia en condiciones que cubran todas las necesidades. Tenemos derecho a tener una sanidad pública y con los recortes nos las están quitando, nos las están robando. ¿Y qué hacemos para defenderla? Nada. Vamos al ambulatorio, vamos al hospital a protestar, a armar follones a los empleados que lo único que hacen es, con los medios que tienen a su alcance, intentar cubrir todas las necesidades. No es a ellos a quienes tenemos que reclamar. No es al hospital a quien le tenemos que reclamar. Tenemos que reclamarle a los políticos, a los gobernantes, porque son ellos que han recortado. Han recortado en educación. Le han cortado, coartado el futuro de nuestros hijos. Lo vamos a seguir lo vamos a seguir defendiendo, vamos a seguir haciendo oídos sordos a todo esto, vamos a seguir permitiendo que nos quiten derechos, que nos quiten el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. No podemos. Tenemos que unirnos. En la unión está la fuerza. Si todos estamos unidos en masa, en pro del beneficio general de todos, de la mayoría, nada ni nadie puede contra nosotros. El pueblo unido jamás será vencido. No sé si lo escucharon, yo lo he escuchado muchas veces. Y creo firmemente que es así.
Bueno, por hoy acabamos. Espero que les haya gustado. Espero que me dejen. Gracias, Verónica, por dejar tu comentario del vídeo anterior. Me parece muy bien. Y bueno, es que somos libres, ¿no? Estoy de acuerdo en todo lo que tú has puesto. Y bueno, les invito a suscribirse y les invito a encontrarnos en un nuevo vídeo donde seguramente hablaremos de otros temas que nos interesan a todos. Muchas gracias por haberme oído y hasta mañana.